y comenzamos con el espinoso tema de la física nuclear perdida, la cual por extensión nos llevará unos cuantos programas. Comencemos. En la época de los alquimistas, lo que actualmente se entiende por químico moderno vendría a ser, dicho muy a grosso modo, algo así como un ayudante de laboratorio o sopladores de aire. Y la razón es que su cometido era poco menos que realizar vasos de cristal para la consecución de la gran obra por parte del iniciado. Se trata de uno de los dogmas más grandes de la ciencia moderna, la creencia de que solo los elementos de número atómico superior al bismuto 83 pueden mutar nuclearmente de manera natural a temperatura ambiente. Dicha idea de que solo pueden existir transmutación nuclear a temperaturas de millones de grados genera una ciencia nuclear que nos obliga, por ejemplo, a dibujar una astronomía y una comprensión del universo absurda, consecuencia de una serie de modelos atómicos erróneos que se yuxtaponen los unos con los otros. Pues porque esta es supuestamente la temperatura necesaria en el interior de una estrella para que el choque entre átomos sea tan fuerte como para que se pueda generar una transmutación nuclear. Alguien ha estado en el interior del Sol para comprobarlo, porque esta idea indemostrable es la base de la física solar y estelar moderna. Se basan en fundamentos que jamás podrán demostrar y no deja de ser irónico que este hecho les importe tan poco a los científicos modernos. Y como no podía ser de otra manera, esta física nuclear no etérica y material ha creado un modelo para describir el núcleo que plantea tantas contradicciones y tantas explicaciones nacidas de la imaginación de los científicos modernos de cara a cuadrar los resultados experimentales con las especulaciones teóricas, que simplemente, y como mostraremos, no guardan estas relación alguna con la realidad. En el año 2006, el espía ruso Alexander Litvinenko era asesinado con una pequeña proporción de polonio 210 que había sido introducida en su bebida. No más de unos pocos microgramos, pero cuyo coste de producción se elevaría a miles de euros y que hubieran sido suficientes para haberle provocado la muerte por más de 100 veces. ¿Cómo es posible que un núcleo atómico pueda volverse tan hostil de repente? La razón que se esgrime es que llega un momento en que el núcleo está enormemente densificado. Por el hecho de haber llegado a este límite, el núcleo del átomo no tiene más remedio que soltar arrastre, en forma de núcleos de helio que conocemos como partículas alfa, las cuales en contacto con la materia son capaces de provocar un destrozo incalculable. Pero ¿por qué es millones de veces más radiactivo y peligroso el polonio 84 o el radio 88 que el uranio 92 o el torio 90, átomos que aunque más masivos son mucho menos radiactivos? ¿Y por qué el polonio 84 es tan radiactivo y no lo es el bismuto 83 o el plomo 82? ¿A qué se debe este cambio tan abrupto? No lo sabemos, igual que muchas cosas que no parecen encajar, como que hay elementos de número inferior al bismuto que pueden transmutar y decaer radiactivamente, tanto isotópicamente como en el caso del más famoso de los radioisótopos, el carbono 14, como nuclearmente, como en el caso, por ejemplo, del cobalto, que decae a níquel, o el potasio, que decae a calcio. ¿Por qué unos pocos sí y otros no? Que la transmutación nuclear es un fenómeno mucho más normal y común de lo que se cree, y que esta posibilidad se tenía como lógica durante las 2/3 partes del siglo XIX. ¿Cuáles son las condiciones para que esto se produzca y el rol clave que este hecho tiene en la formación de los planetas y estrellas de todo tipo, así como en la vida y los mecanismos que la rigen? Y sobre todo, ver cómo este tema en particular es uno de los aspectos que pone más evidencia la existencia del campo etérico, siendo la materia un estado del mismo.
La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En 1785, el químico francés Antoine Lavoisier, 1743-1794, formuló la archiconocida ley por la cual la masa total de los reactivos que intervienen en una reacción química es equivalente a la masa total de los productos. O dicho con otras palabras, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Para ello, Lavoisier realizó un experimento clave en la historia de la ciencia moderna, al comprobar que al calentar metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire, estos se recubrían con una capa de calcinado hasta un momento determinado. El resultado final era que la masa era igual a la masa antes de comenzar el proceso. Si el metal había ganado masa al calcinarse, era evidente que algo del recipiente debía de haber perdido la misma cantidad de masa y ese algo era el aire. De esta forma se atribuye al francés el descubrimiento del oxígeno. Por tanto, Lavoisier demostró que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida de una misteriosa sustancia llamada flogisto, sino la ganancia de algo que se mostraba tan material como el metal, el aire. Experiencias anteriores y posteriores a esta realizada por Lavoisier pusieron de manifiesto que si se tiene en cuenta todas las sustancias que forman parte en una reacción química y todos los productos formados, nunca varía la cantidad de materia de ninguno de los elementos que intervienen en la reacción química. Los átomos en forma de bolas esféricas se recombinan entre ellas, pero jamás una bola aparece o desaparece de la nada. Chandrasekhar y la fusión caliente. A principios de los años 30, el físico indio afincado en Inglaterra, Subrahmanyan Chandrasekhar, 1910-1995, escribió una carta a Albert Einstein donde formulaba una hipótesis sobre la formación de las estrellas. Según esta hipótesis, que con el tiempo se ha convertido en una explicación mainstream, las estrellas son reactores nucleares de fusión que convierten el hidrógeno y sus otros dos isótopos, el deuterio y el tritio, en helio. Chandrasekhar se basó en los resultados del estudio por frecuencias de la radiación de las estrellas y particularmente del Sol, conocida como espectroscopía. Sabiendo gracias a la cuántica que cada elemento de la tabla emite a una franja determinada de frecuencia concreta, si observamos esas franjas en la radiación que emite un determinado astro, se podría deducir la composición química de las estrellas y la potencia de cada elemento, el porcentaje de composición del mismo. El resultado es que las estrellas estaban constituidas principalmente de hidrógeno un 75% y helio un 24,5%, dejando un escaso pero importantísimo y clave 0,5 a otros elementos, hecho que daba alas a la idea de la fusión nuclear del hidrógeno para dar lugar a deuterio, tritio y finalmente helio. De todas las medias verdades de la ciencia, la hipótesis de Chandrasekhar es una de las que merece entrar en una categoría especial, ya que la mayoría de sus conclusiones no casan en modo alguno con los resultados experimentales. Al mismo tiempo, es una de las más importantes explicaciones que usan la materia física como la única forma de entender el complejo fenómeno de la formación del universo, que los científicos modernos en sus elucubraciones creen haberlo hallado. Y lo más irónico todavía, que sea precisamente un hindú el autor de tal idea. La condición teórica de los científicos modernos según la cual solo a millones de grados se puede producir la reacción nuclear para necesariamente, y esto es muy importante tenerlo claro, que partir de la base de un universo vacío de energía sin éter y sometido a las leyes del azar,
donde solo la energía cinética de los átomos a tan tamaña descomunal velocidad puede provocar que los núcleos se fusionen por efecto exclusivamente de su violenta temperatura, las temperaturas necesarias para que se produzca la fisión nuclear del hidrógeno al helio, sin contar con ninguna forma de energía que no proceda de la materia, solo pueden deberse al movimiento cinético térmico de los átomos, es decir, a su energía puramente térmica. Y esta, efectivamente, debería de ser de millones de grados, aunque ese cálculo solo tiene sentido en un universo sin éter. La espectrometría arrojaba la presencia de elementos de la tabla periódica desde el carbono, el oxígeno y el silicio hasta el hierro. De este modo, Chandrasekhar se limitó a casar su teoría con los datos experimentales y obviamente lo hizo partiendo de la base que toda la energía generada tenía que proceder de la materia del Sol, convertida en luz y calor a partir íntegramente y de la fórmula energía es igual a mc al cuadrado. El hecho de detectar una transmutación nuclear a baja temperatura necesariamente conlleva la idea de que hay una forma de energía no material implicada en el proceso. Si tal posibilidad se pudiera producir a mucha más baja temperatura, significaría que hay que dar entrada a una nueva y desconocida forma de energía que los astrofísicos llevan años llamando energía y materia oscura, y que no es otra cosa que el campo etérico generado por un plasma, que se manifiesta abiertamente de una forma que no ocurre en los tres estados fundamentales de la materia. Hay un aspecto muy importante, que es que la temperatura no es sólo debida a la velocidad del choque de los átomos. Pensar que la temperatura es un mero choque entre átomos es sólo una explicación aproximada a aquello que los físicos llaman temperatura. Le servirá a un ingeniero para explicar muchos procesos, pero rápidamente se convierte en limitada y simplista si lo que se pretende es explicar los comportamientos de la naturaleza relacionados con la vida, ya que ciertos procesos de crecimiento celular, por ejemplo, dependen críticamente de ella y no se sabe por qué. Las transmutaciones nucleares a baja temperatura nos darán excelsas pistas de ello, a través de un concepto sumamente importante y tan fundamental como revolucionario, y ese es la temperatura fónica. El balance de energía total y las leyes termodinámicas se cumplen siempre. En toda transmutación nuclear, el balance energético cuadra siempre, y los principios de la termodinámica extendidos, y ya que he hablado sobre ellos en capítulos anteriores, se respetan siempre. No hay afirmación en ningún momento que sostenga que algo aparece de la nada, sino en lo que nosotros llamamos nada hay algo. El campo de energía etérica, que bajo ciertas condiciones concretas lejanas al equilibrio termodinámico pueden manifestarse, dando lugar a transmutación de elementos a bajas temperaturas, aportando el campo etérico siempre la enorme energía necesaria para ello. No hay presencia de radiactividad alrededor de las estrellas y sí de enormes campos eléctricos y magnéticos. Alrededor del Sol no se detectan unos niveles de radiactividad que justifiquen tal actividad nuclear, y sí, en cambio, tremendos campos magnéticos generados por las enormes corrientes de convección térmica, las cuales producen corrientes eléctricas de millones de amperios. Aquí en este caso, cómo no, deberíamos de hablar de Eric Tolar, acudir a él para estudiar cómo realmente se comporta el Sol. No es cierto que los elementos más pesados no estén en la superficie,
Existen abundantes metales más masivos que el hierro en la superficie de la Tierra, y si las hipótesis de Chandrasekhar fueran ciertas, estos solo podrían pasar en las capas inferiores, atraídos por el peso de su gravedad. Sin embargo, esto no ocurre así. Se dice que la superficie está formada por silicatos de aluminio y el interior de hierro, cuando en realidad podemos encontrar de todo en cualquier profundidad. Por si esto fuera poco, hemos llegado tan solo a los 15 kilómetros de profundidad como para sacar tal conclusión, de forma que la composición del núcleo es una mera especulación. Breve historia de la fusión fría. En 1989, dos científicos de la Universidad de Utah, Stanley Pons y Martin Fleischmann, anunciaron en rueda de prensa que habían conseguido la fusión nuclear a temperatura ambiente, a partir de una simple pila electrolítica hecha de un electrodo de paladio y otro de platino, usando como electrolito agua pesada, agua que en lugar de contener hidrógeno es rica en deuterio y ampliamente usada en los reactores nucleares. El anuncio fue portada de la revista Time. La misma reacción nuclear en cascada del uranio 238 que daba lugar a elementos hasta el plomo que se produce en cualquier central nuclear de fisión del mundo a temperaturas extremadamente altas, era ahora producida desde otro elemento no nuclear de la tabla y a temperatura ambiente. Una fuente inagotable de energía aparecía en el horizonte y con ello un cambio radical en la humanidad. Poco a poco el tema se fue enterrando con una campaña de descrédito y ocultación que solo se puede considerar desleal y repugnante, únicamente superada por las infames prácticas perpetradas por la industria farmacéutica durante todos estos años en equidistancia de los poderes fácticos, académicos y por supuesto los gobiernos. La siguiente década de los 90 fue para los pocos científicos valientes que sí confiaron en la determinación y el descubrimiento de Pons y de Fleischmann. Eran como si cruzasen un desierto. Fue relativamente fácil desprestigiar a dos científicos segundanes, con todo nuestro respeto, usando todos los instrumentos del poder y de control posibles. Pero ya no lo fue tanto hacerlo con uno de sus principales investigadores del MIT, el doctor Eugene Malone. Malone tomó el relevo de Pons y de Fleischmann y se convertiría en el gran impulsor de estos escasos grupos independientes de investigación, organizando los diferentes congresos anuales que se celebraron en todo el mundo a partir de 1989. Todo esto terminó abruptamente en marzo del 2004, cuando Malone aparecería brutalmente asesinado en su casa a golpes de martillo. Esto sin duda fue lo que influenció a algunos científicos que se quedaron amedrentados por la situación y decidieron tirar la toalla y dejar las investigaciones. Y esto incluyó también al grupo de los rusos. En los años 40, el físico nuclear soviético Andrei Sájarov, uno de los impulsores de la bomba atómica soviética y premio Nobel de la Paz en 1975 por su defensa de los derechos humanos en el extinto Imperio Comunista, llegaron a la misma idea teórica y conceptual del reactor de Pons y Fleischmann que hemos acabado de hablar. Todo esto, sobre todo, tiene que ver con el hecho de que el principal investigador en este tema no era otro que el físico alemán nazi Manfred von Ardenne, descubridor de la centrifugadora de plutonio, a quien en 1947 y 1953 los soviéticos concedieron el premio Stalin, el más importante que se concedía.
En el año 1945, el programa nuclear americano dirigido e impulsado por Robert Oppenheimer, que llegó a emplear a casi 100.000 personas, había resultado un absoluto fracaso. Gran parte responsable de este fracaso fue sin duda Albert Einstein, cuya historia de hombre pacífico y comprometido con el bien dista mucho de la realidad. La verdadera historia de la ciencia oculta está llena de nombres anónimos, al tiempo que las grandes estrellas de la ciencia actúan más como responsables de poner palos en la rueda que de avanzar en el verdadero conocimiento. El éxito de la teoría de la relatividad hasta ese momento, algo anecdótico para la masa del pueblo, se incrementó notablemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dice que las bombas que terminaron la guerra son una consecuencia de la famosa ecuación y se convierte a Einstein en un ídolo de la cultura popular, como luego lo fueron los Beatles o Marilyn Monroe. Y eso es lo que fue Albert Einstein: espectáculo, un mito, un títere creado y usado por los que dominan la ciencia. Las dos bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki eran bombas alemanas desarrolladas gracias a los descubrimientos de varios físicos nazis como von Ardenne, que gracias a su centrifugadora conseguía unos niveles de pureza claves y que fueron entregadas por parte del Estado nazi a los americanos como paso previo a la firma de la capitulación del Estado germano. Hay varios investigadores que detallan lo que he acabado de comentar. De hecho, y esto creo que es lo más importante, esas bombas eran esencialmente incendiarias y contenían una mínima parte de combustible nuclear, de uranio, la primera, y de plutonio, la segunda, suficientes como para detonar y destruir una ciudad entera. La electrólisis estándar de Faraday. Entre 1833 y 1834, Michael Faraday enunció las leyes de la electrólisis, la escisión de moléculas con la separación de elementos por medio de la electricidad, ya sospechada por Galvani y Volta a finales del siglo XVIII, y comprobada por Nicholson y Ritter en 1800. El fenómeno electrolito más divulgado es precisamente la disociación de la molécula H2O en hidrógeno y oxígeno mediante una corriente eléctrica. El hidrógeno positivo se dirige al electrodo negativo, que es el cátodo, y el oxígeno negativo al electrodo positivo, que es el ánodo, y se liberan en cantidades directamente proporcionales a la cantidad de energía eléctrica utilizada. Una unidad Faraday equivalente a 96.500 columbos o a 26,80 amperios hora libera un equivalente químico de cualquier elemento. Según las leyes de Faraday, es imposible hacer funcionar un motor con el hidrógeno obtenido de una célula de electrólisis alimentada por un generador movido por ese motor, ya que atentaría contra el segundo principio de la termodinámica. Sin embargo, el hidrógeno combinado con los carburantes habituales se ha utilizado en motores con mucho éxito. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó grandes dirigibles para vuelos transatlánticos como el Hindenburg, que utilizaban hidrógeno como medio de ascender, pues el helio estaba monopolizado por los Estados Unidos. Durante el vuelo, a medida que sus motores diésel iban consumiendo carburante, el dirigible perdía peso, lo que obligaba a soltar hidrógeno para mantener una altitud constante. Para no desperdiciarlo, se les ocurrió introducirlo en los motores por la admisión y quemarlo junto al gasoil. Así encontraron que la autonomía del dirigible aumentaba en un 25%. De acuerdo a los más simples cálculos, un gramo, en este caso de carburante, contrarresta al poder de ascensión de 0,8 litros de hidrógeno,
que contienen 0,07 gramos de H2, o sea, 7% con respecto al carburante. Pero con solo ese 7% se aumentaba la autonomía en un 25%. Naturalmente había otra pérdida de peso de los desechos del pasaje, pero era insignificante comparada con la del combustible. Este hecho hizo que se investigara en laboratorio la eficiencia de mezclas de hidrógeno y carburantes, encontrando que una pequeña adición de hidrógeno mejoraba extraordinariamente el rendimiento, en una proporción muy superior a la calculada teóricamente según el balance energético. Ello se debía en parte a que la rapidez de propagación de la explosión del hidrógeno era muy superior a la del gasoil, lo que proporcionaba una mayor energía cinética a los pistones. Pero solo era una parte de la explicación. Poco a poco los dirigibles con hidrógeno desaparecieron y el asunto se aparcó. Cuando un genial inventor asegura que ha descubierto que hace funcionar un automóvil mediante hidrógeno obtenido por electrolisis con corriente generada por la dinamo o alternador, y la noticia es comentada por ingenieros y físicos, la respuesta es que es un fraude, o, con la mejor voluntad, una interpretación errónea del inventor. En 1909, un joven de 28 años llamado Irving Langmuir entró a trabajar en General Electric, en el departamento que investigaba la mejora de las bombillas incandescentes inventadas por Edison. Para optimizar la vida del filamento de tungsteno, estuvo experimentando con un montón de gases: nitrógeno, argón, helio. Al experimentar con hidrógeno, se encontró con un inexplicable fenómeno que no se producía con los otros gases: la emisión de una inexplicable energía, un enorme calor, superior a los vatios consumidos, que desafiaba la segunda ley. Después de minuciosos experimentos, comprobó que el hidrógeno normal H2, formado por tanto por moléculas biatómicas, en contacto con el filamento incandescente de tungsteno, se disociaba como hidrógeno atómico. Estos átomos de hidrógeno, al recombinarse otra vez para formar moléculas, emitían una energía muy superior a la absorbida para disociarse. Langmuir no encontró explicación satisfactoria a tan insólita energía. Uno de los padres de la cuántica, Niels Bohr, se interesó en ello, pero no llegó a dar explicación alguna tampoco. Posteriormente, comprobó que el hidrógeno atómico también se producía en un arco voltaico. Se conoce, entre otros nombres, como soplete de Langmuir, logrando temperaturas entonces inalcanzables por otros medios, lo que abría grandes posibilidades para la soldadura. Como el objetivo era la mejora de las bombillas, el asunto quedó aparcado, y hasta un siglo después no se ha prestado la debida atención. Langmuir recibió el Premio Nobel de Química de 1932 por el descubrimiento de las leyes que rigen los fenómenos de superficie y que han tenido aplicaciones muy extensas desde la fibra óptica hasta los pegamentos. A pesar de que Bohr, conociendo sus trabajos con el hidrógeno atómico, lo había propuesto para el de física. A Langmuir se le debe el nombre de plasma para el cuarto estado de la materia. En su historia personal parece haber, por llamarlo de alguna forma, un pacto con el diablo. No podemos olvidar que Langmuir fue el primer científico en utilizar la expresión ciencia patológica para referirse a aquellos que se empeñaban en buscar sistemas imposibles de acuerdo a las leyes del uso. Parece que el átomo de hidrógeno, el más pequeño de todos, es capaz de entrar en resonancia con las altísimas frecuencias del campo etérico y arrastrar esta energía hacia nuestro marco dimensional. Sustancias como el agua, una molécula muy simple con ese elemento, son especialmente idóneas para captar esa energía. Según Jean-Louis Naudin, este fenómeno descubierto por
Langmuir para producir calor es mucho más sencillo, barato y reproducible que la fusión fría. Algo que creo que deberemos de estar de acuerdo, ya que la simplicidad del sistema es tan sorprendente como evidente. De hecho, el límite entre fusión fría y tecnologías del hidrógeno no queda a menudo claro. Leyendo los muchos descubrimientos y sistemas publicados en la revista New Energy Technologies, replicados y descritos con todo lujo de detalles por parte de Naudin. Relacionados directa o indirectamente con el hidrógeno, existen diferentes motores que, según sus autores, pueden funcionar de forma sobreunitaria, los cuales podríamos dividir en aquellos que utilizan una mezcla de combustible y aquellos que supuestamente funcionan al 100% con agua. Vamos a ver estos segundos, que son sin duda los más arriesgados. Sistemas 100% basados en agua. Hasta ahora hemos visto procedimientos que siguen más o menos las leyes de la electrólisis. Pero hay otros, incluso con corrientes alternas que no tienen nada que ver con ellos, ya que pueden disociar aguas destiladas aislantes a la corriente eléctrica y con rendimientos muy superiores a los de la electrólisis de Faraday y sus modificaciones con bajos voltajes. El caso del motor de Andrija Puharich. Uno de los más conocidos es quizás el de Andrija Puharich, médico e ingeniero de origen serbio que estudió y residió en Estados Unidos y que ha publicado sus experiencias con mucho detalle. Puharich había observado que débiles impulsos eléctricos aplicados con electrodos a sus pacientes generaban ondas sónicas que el paciente percibía como sonido y que incluso se podían escuchar con el estetoscopio. En experiencias in vitro con impulsos eléctricos como corrientes alternas, con el fin de comprobar los efectos disruptivos de resonancias eléctricas para disgregar coágulos de sangre inductores de trombosis. Observó la formación de burbujas de hidrógeno y oxígeno, cuando según las leyes clásicas de la electrólisis, una corriente alterna no es capaz de disociar moléculas de agua. Parecía que los impulsos eléctricos se materializaban como ondas sónicas, producían desconocidos fenómenos de resonancia, y como la nota de un tenor que puede romper una copa, una determinada frecuencia al acoplarse con la de las moléculas del agua las disgregaba. Pensando que estos impulsos se podían aplicar a la escisión de la molécula del agua, ideó un generador de hidrógeno en el que utilizaba corriente alterna. El truco estaba en dar con la frecuencia específica y emitirla desde un electrodo ubicado dentro de una cavidad en forma de tonel, de dimensiones muy calculadas, para que se formara una onda estacionaria resonante. Así, esta cavidad resonaba como el sonido de una cuerda de violín hace resonar su caja, añadiendo armónicos altos y bajos al tono principal. Son estos armónicos, según Puharich, los que hacían rotar el protón del átomo de hidrógeno, forzándolo a separarse del oxígeno. Las sustancias disueltas en el agua influyen en la frecuencia de su resonancia, lo que debía tenerse en cuenta al ajustar la frecuencia del generador. Puharich insiste en que lo que realmente descomponía el agua son los sonones, elementos o cuantos de energía acústica liberados por las frecuencias electromagnéticas. Naturalmente, incluso con esta hipótesis se requiere un aporte de energía, supuestamente del océano energético del punto cero, que algunos de estos armónicos serían capaces de cohesionar y materializar. Puharich utilizaba una baja frecuencia de solo 600 hercios, con más o menos 5 hercios que en un altavoz
oiríamos como un sonido agudo, como portadora de las frecuencias más altas. Con una célula de este tipo aplicada al motor de una autocaravana, asegura que en 1970 recorrió casi todo Estados Unidos y México utilizando como único combustible aguas de distintas procedencias, fuentes, ríos, estanques, mar y hasta agua de nieve. Su patente tiene más de 20 años y por tanto ya es de dominio público, por lo que debería de haber gente intentando replicar el proceso. Sin embargo, es muy difícil, ya que hay que acertar exactamente las frecuencias de resonancia y la forma de ondas adecuadas, por lo que la mayoría de los inventores se han decantado por el procedimiento del que hablaremos a continuación, el procedimiento de Stanley Meyer. El motor 100% de agua resonante de Stanley Meyer y su misteriosa muerte. Dentro de los inventores que han logrado resultados más positivos en la escisión del agua por impulsos eléctricos, quizás el más explícito y famoso, sin duda, ha sido el caso de Stanley Meyer, que inició sus experiencias en los años de 1970, publicando el 26 de junio de 1990 su patente para producción de fuel y gas, la última de una serie de 12 publicadas en Estados Unidos y Canadá, donde se ve la mejora y perfección de su sistema. Para su celda Water Fuel Cell WFC, Meyer utilizaba impulsos de alto voltaje, mínimo 1500 vatios con intensidades de miliamperios, sobre electrodos tubulares que actuaban como las placas de un condensador sumergido en el agua. Una comisión de químicos que estudió el asunto demostraron que la célula que Meyer producía una mezcla de hidrógeno y oxígeno en cantidad muy superior a la estimada con una electrólisis normal. A diferencia de Pujarich, Meyer utilizaba impulsos de corriente continua, pero su funcionamiento con agua destilada no conductora y la baja temperatura de la célula descartan una electrólisis tipo Faraday. Según esta comisión, la diferencia con una electrólisis normal es que Meyer usa una inductancia o bobina externa que parece resonar con el condensador que forman los electrodos, cuyo dieléctrico es el agua, para producir un circuito resonante paralelo. Ello es excitado por un potente generador de impulsos a base de transformadores que junto al condensador de la célula y un diodo rectificador forman un circuito que bombea cargas. Los impulsos de alta frecuencia crean una escala de potenciales crecientes con los electrodos, hasta que llega un punto en que la molécula del agua dieléctrica, al ser destilada, se rompe y fluye una corriente momentánea. Un circuito auxiliar detecta esta rotura e interrumpe los impulsos, permitiendo al agua recobrarse. Esta comisión confirma que con un consumo medio de miliamperios se obtiene una insospechada cantidad de gas y la célula se mantiene fría, algo que según Faraday sería imposible. La cantidad de gas desprendida es suficiente para mantener una llama que funde el acero en un instante. Esto y la baja temperatura de la célula hacen que pensar que se trata de hidrógeno atómico. Stanley Meyer adaptó su WFC a su coche buggy e hizo numerosas demostraciones con un consumo de un solo galón de agua para 100 millas. Es decir, 2,36 litros de agua por 100 kilómetros, y apareciendo en varios programas de televisión americanos. Parece que había tenido sustanciosas ofertas de intereses petroleros, pero consideraba que su invento debería de ser patrimonio de toda la humanidad. El 21 de marzo de 1998, comiendo en un restaurante con su familia, se levantó gritando que le habían envenenado. Corrió a su coche y cayó muerto en el parking. Tenía 57 años. Aquí acabamos la primera parte de la física nuclear perdida y lo continuaremos en el siguiente programa.